Dijimos en el comienzo del programa que también nos íbamos a dedicar a hablar del tema de la paridad, sobre todo pensando, por ejemplo, en este año electoral. ¿Cómo es la presencia de mujeres en la política en nuestro país? Realmente, con respecto a otros países, ¿cómo estamos ubicados? ¿Tenemos una buena representación en las distintas cámaras, en la Cámara de Legisladores, en representantes y senadores, de mujeres con respecto a hombres? Y si lo comparamos con el mundo, por el contrario, todavía nos queda un largo camino por delante. Sobre todo tomando en cuenta que en función de nuestra población somos mitad y mitad. Se viene un año electoral, se cambia el paisaje, se está empezando a notar, ya se anunció una fórmula paritaria, cosa que no ocurrió en las elecciones pasadas. Con la alternativa. Con la alternativa, pero seguramente se va a anunciar otra, seguramente después de junio. ¿Hay presión en otra. ese sentido para que haya una fórmula paritaria en los distintos partidos o no necesariamente? Bueno, lo podemos charlar con nuestra invitada, que en realidad el tema de la paridad también se puede aplicar al mundo laboral. Pero vamos a conocer algunas cifras antes de recibir a nuestra invitada. Sobre todo, ¿por qué es importante para las democracias este asunto de la paridad, ¿no? De igualar a mujeres y hombres. Bueno, y acá estamos viendo diferentes motivos por los cuales esa igualdad es clave. 5 razones concretamente que estamos viendo pasar en las diapositivas, como la transformación en las relaciones de poder. También, por ejemplo, lo que tiene que ver con la calidad y la legitimidad de la democracia, con la igualdad real en el acceso al poder, con igualdad real a través de nuevas leyes y políticas, y también aprovechar el capital humano y mejorar el desarrollo. Pero además, después vamos a hablar de encuestas muy interesantes que se realizaron el año pasado, donde, ¿te acordás cuando comentamos esa noticia de si los uruguayos estaban preparados para tener una mujer presidente? ¿De acuerdo? ¿Cómo no? Y en ese momento una amplia mayoría, un 70% de los encuestados decía que sí, que le gustaría o que creía que en los próximos 10 años iba a suceder la posibilidad de una mujer presidente. Bueno, muchos temas interesantes. Hay cosas que efectivamente están cambiando. Desde 2010, ONU Mujeres como división de ONU específicamente en el tema de igualdad de género está funcionando. Por supuesto, tiene su representación en Uruguay y Magdalena Furtado, su representante, nos visita esta mañana. Magdalena, bienvenida, ¿cómo te va? Muchas gracias, muy buenos días. Un placer. Bueno, y en año electoral este es un tema como para volver a profundizar y sobre todo para volver a revisar qué es lo que viene pasando de un tiempo a esta parte con la inserción de mujeres en la actividad política. Sí, de hecho fue el tema que elegimos para nuestro evento central de marzo, mes de las mujeres, en un año específico en Uruguay, año electoral. Dijimos, bueno, el tema central va a ser democracia paritaria, cómo avanzar hacia una igualdad sustantiva, que fue la semana pasada en el Parlamento, en el Palacio Legislativo. Bien, ¿y qué conclusiones llegaron en esa instancia, ¿no? Porque fueron muchas legisladoras, bueno, fueron también las precandidatas, hubo algunos políticos también acompañándolas en esa instancia. ¿Y a qué conclusiones llegaron? ¿Qué se habló? ¿Qué se conversó? Bueno, en esa oportunidad la conferencista fue Paula Narváez, que ella es asesora de participación política de las mujeres y gobernanza de la Oficina Regional de ONU Mujeres, y además ella viene de ser ministra jefa de gabinete del gobierno de Bachelet, ¿no? Entonces, además, como mujer política, creo que su voz es muy legítima en estos temas. Por suerte asistieron legisladores y precandidatos y precandidatas de todos los partidos políticos, y en esa conferencia básicamente lo que hizo Paula fue tratar de hacernos reflexionar sobre la temática de la igualdad sustantiva, ¿no? Y también mostró cómo habíamos cambiado de periodos, ¿no? Desde el periodo de las sufragistas, un periodo de estancamiento, después el periodo de las leyes de cuota en América Latina, y ahora estamos como en un periodo donde ya no es más con o sin cuota, sino avancemos hacia la igualdad sustantiva. Les cuento un poco qué es la igualdad sustantiva. Es no quedarse en la igualdad formal o legal, que podemos hablar de diferentes igualdades. La igualdad formal o legal es la que está escrita en las leyes, en las políticas, en los decretos. Y bueno, y Uruguay ya avanzó bastante en igualdad formal, ¿no? Igualdad sustantiva es igualdad en la vida real de las mujeres y varones, ¿no? O sea, en eliminar esas brechas, esas tan acentuadas brechas en algunas áreas como es la participación política. Y puede ser, que, la política y la empresarial, pensaba yo. Claro, pero hablemos, por ejemplo, de ambas. ¿En dónde...? Porque a veces hay gente que dice, pero ¿realmente en Uruguay es tan así? ¿La brecha es tan grande entre hombres y mujeres? ¿Qué datos concretos ofrecen, por ejemplo, en esa materia si comparamos a Uruguay con el resto del mundo, ¿no? ¿Hay una brecha efectivamente salarial hoy
en una empresa por el mismo puesto entre un hombre y una mujer? La respuesta es sí, y te voy a dar 2 indicadores globales y que se calculan con la misma metodología en todos los países del mundo. Para participación política, Uruguay no tenemos que estar felices de la ubicación en el ranking que tenemos si miramos el porcentaje de mujeres en cámara baja o única, que se calcula para 189 países en todo el mundo y se actualiza cada tres meses. Uruguay siempre osciló alrededor del puesto 90 y 100 y actualmente está en el 88. ¿Ah? O sea que estamos como en la cola baja, en la parte baja de ese ranking respecto a mujeres en cámara baja o única. Y en igualdad de oportunidades en el ámbito laboral hay un indicador que es el del Foro Económico Mundial, que en realidad es una batería de indicadores, toma como 14 indicadores, toma la brecha salarial, toma mujeres en cargos ejecutivos en las empresas, bueno, y un montón de indicadores que lo que hacen es medirte la distancia, la brecha entre cuánto da el porcentaje para los varones y para las mujeres, ¿no? Porque a veces no podés comparar entre países los niveles, sino que tenés que mirar las distancias. Y en ese sentido, Uruguay está en el ranking número 77. Entonces, para cómo Uruguay se refleja en varios rankings internacionales en un montón de temáticas o en promedio, no está bueno que cuando desagreguemos por género, por sexo, Uruguay caiga sistemáticamente a lugares más desfavorables de esos rankings. Entonces Uruguay, ya te dije, lugar 88 y lugar 77. Estamos más bien de la mitad para abajo. Teresía, ¿de cuántos? Y son más o menos depende de los Capaz indicadores. Que son 100 y es peor que 120. No, 150 países son en el Foro Económico Mundial y como 190 países en participación política. Y en cuanto a la región, por ejemplo, somos el único país que hasta ahora, no el único, pero dentro de la región varios han tenido ya presidente mujer. Sí, es más, tuvimos 5 mujeres jefas de Estado en la región. Actualmente no hay ninguna, creo. No, Uruguay respecto a la región también está rezagada y les voy a contar por qué. Por ejemplo, si miramos a Argentina, nuestro país vecino, empezó a aplicar las leyes de cuota en el año 1991. Entonces abrieron como la puerta con esa medida, esa ley de acción afirmativa, porque eso, la experiencia internacional muestra que te habilita y te permite ir teniendo una masa crítica mayor de mujeres en la política. En el año 1991. ¿Y qué hizo Uruguay, por ejemplo? Uruguay, por primera vez, aprueba ese tipo de leyes en el año 2009. Pero además, el Parlamento que lo votó dijo, bueno, pero no vamos a aplicarlos ya en las elecciones del 2010. Vamos a dejar y aplicarlos en las próximas elecciones. Y entonces, por ahora se aplicó por primera y única vez en las del 2014-2015. Claro. Y además otro mito es creer que no hay mujeres interesadas en la política o que no hay suficientes mujeres para la política, cosa que no es real porque otro de los datos interesantes que ustedes mostraban es la cantidad de suplencias femeninas que tienen los actuales titulares. No están en las primeras filas, no han logrado ese acceso, pero están. Sí, exacto. Ese análisis, en lugares de suplencia, ¿verdad? Es tal cual tú dices. Ese análisis lo hizo Chaschetti. Después de Paula en la conferencia, Chaschetti dio algunas cifras actuales de cómo está compuesto, por ejemplo, el Parlamento en Uruguay. Y realmente el número de suplentes mujeres era como 128. Entonces, y además si miramos la militancia y en la base de los partidos políticos, en todas las bases hay más o menos lo que es la población, mitad de varones y mitad de mujeres. El problema es, en los cargos de representación, se va como desgranando esa presencia de mujeres. Pero además creo que colectivamente hemos asumido algo en realidad bastante falaz, que tiene que ver con la meritocracia, que tiene que ver con, bueno, si está capacitada que llegue por sus propios medios. Y eso en realidad, durante la historia de Uruguay, no es real. Hay gente muy capacitada que ha tenido o techo de cristal o diferentes brechas que no le han permitido llegar. Entre otras cosas porque muchas veces el entorno cuestionaba que una mujer se dedicase a eso en vez de dedicarse a el hogar y la familia. En las elecciones pasadas fue la campaña Poné tu cuota. ¿Qué es concretamente lo que se está pensando para estas elecciones?
Bueno, Poné tu cuota, que tú participaste en uno de esos spots en el 2014, y muchas figuras públicas también participaron, porque bueno, era la primera vez que se aplicaba esa ley de cuotas, y tratamos de llegar a la ciudadanía con una sensibilización de qué implicaba o qué significaba, porque no hay que tenerle miedo, son herramientas transitorias que se aplican en muchísimos países y que justamente abren las puertas o dan la posibilidad de tener esa masa crítica mínima. El año pasado, año preelectoral, se realizó una campaña que le hicimos con Cotidiano Mujer, donde participaron todos los partidos políticos y todas las mujeres de los partidos políticos. Bueno, hay un spot que ha circulado en las redes con el hashtag candidatas, incluso se convocó a una foto en la escalinata del Palacio Legislativo, donde mujeres de todos los partidos políticos fueron allí a visibilizarse, ¿no? Justamente para derribar ese mito de, bueno, no hay mujeres en política, ¿no? Acá estamos, estas somos, esta es la foto. Pero además lo interesante, estas encuestas, decías, las hicieron 2 empresas encuestadoras en el segundo semestre del 2018. Fueron las empresas... Cifra la hizo la primera vez y Opción Consultores la hizo la segunda vez. Cuando le preguntan a la gente, ¿no?, en esta encuesta, si es importante para ellos una fórmula paritaria en las próximas, en estas elecciones presidenciales, fíjate que el 73%, dijo que sí, que le gustaría. Un 22% le daría lo mismo, un 3% no le gustaría y un 2% que no sabe ni... Pero la brecha es enorme, ¿no? Después otro dato interesante también es, de aquí a los próximos 10 años, ¿le gustaría que en Uruguay hubiera una mujer presidenta? ¿Le daría lo mismo o no le gustaría? Que sí le gustaría, un 70% le gustaría que Uruguay en los próximos 10 años tuviese una mujer presidente. Y después tenemos a un 24% que le daría lo mismo, un 5% que no le gustaría y un 1% que no sabe ni contesta. Tenemos unos tweets también de esa instancia del jueves pasado en el Parlamento, donde, bueno, justamente una de ellas que va a la fórmula por el partido La Alternativa y una precandidata por el Frente Amplio, como es Carolina Cose, que dijo en su tweet: la participación política de las mujeres y el acceso de estas a cargos de relevancia ayudan a construir más y mejor democracia. Esta tarde tuve la oportunidad de escuchar una muy interesante presentación de Paula Narváez de ONU Mujeres. Muy bien. ¿Y qué otro tuit? Tenemos el de... Navegantes Uruguay, bueno, el sector de Selva Andrioli es la que opina acá. Exactamente. Creo firmemente en el aporte de la mujer a la política. La baja participación de mujeres en el Uruguay es un hecho, y es un hecho que tenemos que combatir. Allí está el hashtag Hay Fórmula, cambiar se puede, y destacando la fórmula que ya fue anunciada de Pablo Mieres y Selva Andrioli por La Alternativa. Además de las leyes, ¿qué otras cosas hacen a esto, digamos, a nivel social? Porque uno puede modificar las leyes, claro, pero no necesariamente eso va acompañado de un sentir de la sociedad de que eso es justo o de que eso acompaña, digamos, claro, la percepción. La pregunta es sumamente pertinente porque las leyes son condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar esa igualdad sustantiva, ¿no? Y además tiene que ver muchas veces la interpretación de esas leyes con la sensación, o sea, con las ganas desde lo cultural de esa transformación o las posibilidades de esa transformación de lo cultural. Te voy a comentar, por ejemplo, la ley de cuotas, ¿qué es lo que decía el texto? Decía que cada 3 lugares en las listas, cada 3 lugares, tenían que estar ambos sexos representados. Y en realidad, ¿qué interpretación se hizo? Que eso tiene que ver mucho con los patrones culturales, ¿no? ¿Qué interpretación se hizo? La mayoría, como el 95% de todas las listas, que tenían que cumplir con eso, porque si no, no podían inscribirse en el registro electoral como lista, acataron el cumplimiento de esa ley poniendo varón, varón, mujer. Varón, varón, mujer. Entonces las mujeres estaban... mujer, varón. Eso exacto, no ocurrió. Que la ley no decía que tenía que ser ese orden, ¿no? Pero en la práctica las mujeres quedaron en los lugares múltiplos de 3. 3, 6, 9 y ahí veías el lugar de las mujeres. Entonces, eso es una interpretación minimalista, ¿no? Minimalista porque con el espíritu de la ley de cuotas era que se llegara a 1/3. Nunca se iba a llegar a 1/3 porque como Uruguay tiene un sistema electoral con distritos pequeños, quien tiene posibilidades reales de ser elegido, por lo general, son claro, los que están en el primer lugar. Adelante, entonces, no, que quiero decir que
por suerte el paisaje está cambiando, porque yo creo que la demanda del cambio, de la transformación desde las generaciones más jóvenes y de la sociedad en su conjunto, como muestra esos datos que tú contabas de, bueno, ¿cuántos estarían dispuestos a una fórmula paritaria? Que el paisaje va cambiando y eso está bueno. Ahora, lleva muchos años cambiarlo. Por ejemplo, yo recordaba el primer parlamento democrático del Uruguay, del año 85, capaz que muchos televidentes no habían nacido, ¿no? Y otros no lo recuerdan, pero fue un parlamento integrado 100% por hombres. O sea, todos los hombres que salieron, el 100% de los titulares fueron varones. Yo creo que si hoy en día, para estas elecciones, 2019, vemos ese parlamento, es inadmisible, ¿no? Pero las elecciones pasadas, todas las fórmulas eran varón, 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 varón en precandidatos, de todos los partidos políticos, no hubo excepción. Y para estas elecciones, algunas fórmulas, como vimos, ya tienen una fórmula paritaria y otras también están conversando del tema, ¿no? Pero seguramente después de junio se va a saber. Pero lo que quiero decir es que el paisaje desde lo cultural va cambiando porque hay una demanda social, hay organizaciones que demandan, o las personas común y corriente que demandan. Hay claramente una sensibilidad más afina hacia Exacto. estos temas. Lo estábamos planteando en términos de representación legislativa. ¿Qué pasa también con otros organismos como pueden ser intendencias, que hemos tenido intendentes, y tenemos de hecho en actividad, como Adriana Peña, estuvo Patricia Ayala también, capaz que se me escapa algún nombre? ¿Qué pasa también en el resto de las áreas? Me refiero a alcaldías, La función pública. La función pública Sí. en general. Bueno, hace 2 años hicimos ese mapeo que es como que sacamos la gran foto de Uruguay. Y el documento, la publicación se llamaba El lugar de las mujeres uruguayas en los cargos de decisión. Y analizamos no solo el Parlamento, que es lo que tradicionalmente siempre se analiza, sino que analizamos todos los gobiernos subnacionales, las alcaldías, las juntas departamentales. Después analizamos todo el Poder Ejecutivo, los ministerios, analizamos quiénes nos representan en el exterior, ¿no? Quiénes son embajadores y embajadoras del Uruguay en el exterior. Analizamos también los sindicatos, las cámaras empresariales, los entes autónomos, los servicios descentralizados, todo. Y ahí está la foto. Y la foto, yo siempre digo, es similar a, si tienen niños chicos, cuando tenés que buscar a Wall-E. Claro. Bueno, buenísimo. O sea, si tuviéramos que marcar un gráfico, porcentaje, muy gráfico. Si tuviéramos que marcar un porcentaje de esa foto en materia de género, que hubieran Y representado bueno, ahí. El universo en el Parlamento, femenino. por ejemplo, es un 20%, en las empresas más Claro, o menos ese no porcentaje. estamos ni cerca de ni cerca de un 50, tercio. claro, Ni cerca de un tercio. ni de un Sí, tercio. sí, sí. Bueno, tenemos- es para apuntar. Dependiendo Tenemos- del ámbito, hay ámbitos más duros también, Sí, claro. Sí. Tenemos mensajes porque el público después. Perfecto. Pensé que íbamos a compartir Ahora, los yo una mensajes última ahora. pregunta que les quiero hacer es también con respecto a nosotros como sociedad. A veces mi percepción, que puedo estar equivocada, es que con las mujeres en la política también a veces cuando somos duros, somos mucho más duros. Aún pasa como que las resistencias son mayores por género. ¿Qué han contado ellas, las mujeres de la política, en esa materia? Como que yo veo que cuando van a ser críticos con un precandidato hombre, es una tónica, y con una mujer pueden llegar a ser mucho más duros. Sí. Sigue estando allí. Las he escuchado a ellas incluso contar un poco de esa situación, ¿no? Sí, creo que la mujer, además por ser mujer, está expuesta a muchas más cosas que no está expuesto el varón, ¿no? En Sí, además política. se interesan por la vida privada de una mujer. O sea, Exacto. Aparecen muchos otros temas que realmente no hacen tal vez a la performance o al desempeño de esa persona, pero que porque es mujer lo miran mucho más, y si es un lo hacen hombre mujeres no lo y hombres cuestionarían. eso, ¿no? No es un tema, ahí sí, o sea, la dureza Sí. es de todo, de toda Totalmente. Creo que tanto mujeres como varones tenemos un camino a recorrer en esto. No es un tema de mujeres, no es un tema, una responsabilidad solo de varones, sino que hay mujeres que son muy machistas, de la misma manera que hay varones muy machistas, y hay mujeres que son feministas de la misma manera que hay varones feministas, ¿no? Feminista quiere decir alguien que en su interés tiene la igualdad entre varones y mujeres, ¿no? En todos los ámbitos de la vida. Eso quiere decir feministas. Bien, bueno, veremos qué foto arroja esta vez este año electoral para seguir analizando. Ojalá que siga cambiando el paisaje para mejor para el Uruguay. Muchas Magdalena gracias, Furtado, Magdalena. representante de ONU Mujeres en Uruguay, muchísimas gracias por esta visita. A ustedes.